Hola, ¿qué tal? Soy Juan Esteban, un chileno viviendo en Alberta, Canadá, y hoy día te invito a conocer la ciudad de Red Deer en invierno. Acompáñenme. Hoy día vamos a conocer una ciudad que es poco conocida, se habla mucho de Calgary y Edmonton, pero hay una ciudad chiquitita que a mí me gusta mucho y que es Red Deer. Así que vamos a ir a dar una vuelta, les voy a mostrar algunas cositas que al menos a mí me han llamado la atención y que a mí me han interesado, me han gustado harto de esta pequeña ciudad que es Red Deer. Bueno, y después de un viaje, de un trayecto de alrededor de unos 45 minutos, llegamos hasta Red Deer. Déjame contarte un poquito de qué es Red Deer. Red Deer es una ciudad, es la tercera ciudad más grande de la provincia de Alberta, tiene alrededor de 100.000 habitantes. Está en el medio, en el corredor entre Calgary y Edmonton, a unos 150 kilómetros al norte de Calgary. Y desde el pueblo donde vivo yo, del pueblo de Olds, son algo así como 65 kilómetros. Bueno, ya les dije que son alrededor de 100.000 habitantes. Y una curiosidad es que acá en Red Deer, el segundo idioma más hablado después del inglés es el español, incluso por encima del francés, que es el segundo, o que es uno de los dos idiomas oficiales de Canadá. Bueno, vinimos hasta Red Deer, y cuando entras a Red Deer, una de las primeras cosas que te vas a encontrar es el Westerner Park, que es este recinto donde estoy hoy día. El Westerner Park es un recinto donde hay distintos tipos de actividades. Por ejemplo, aquí les mostré hace un tiempo que vine a una feria de agricultura llamada AgriTrade. Si no la han visto, la pueden ir a ver en el link que les voy a dejar acá arriba. También acá vinimos el año pasado, porque se realizó acá el Campeonato Mundial de Hockey Junior, que bueno, por circunstancias de coronavirus, después a los pocos partidos se tuvo que suspender, pero acá vinimos a ver un partido entre Suecia y Rusia. También acá, bueno, juega el equipo local de hockey, que es el Red Deer Rebels, y también se hacen distintos tipos de actividades y exposiciones al interior de este recinto. No es solo lo que se ve ahí el edificio, sino que también hay otras instalaciones y también hay lugar para campground. Así que esto es el Westerner Park. Seguimos recorriendo Red Deer. Y acá en la calle principal de Red Deer, la calle por donde uno entra, que es una avenida bastante ancha, vamos a encontrar en gran parte a los lados negocios, comercios, pero también restaurantes. Por ejemplo, acá adentro hay un Walmart. Si miramos un poquito más allá hay un Home Depot también, hay tiendas de repuestos de autos, en fin, hay una gran variedad. Un poquito más allá también hay un mall, un pequeño mall, así que hay una gran variedad de comercios a lo largo de esta calle principal. Oye, bajó la temperatura, llegó una nube, no sé, bajó la neblina, así que nos tuvimos que abrigar un poco más. Antes que se me olvide, dentro de Red Deer también está el lugar de Service Canada, que es donde uno viene a hacer el trámite para pedir el SIN number.
para obtener un SIM number, o si ya eres, es como el registro civil de Chile, si ya eres residente vienes a sacar tu pasaporte también ahí a Service Canada. Ahora estamos, mira, dentro de Red Deer, dentro de la ciudad, hay un parque llamado Kerrywood Nature Center, que es un parque donde hay distintos senderos, distintos recorridos para caminar, pero el objetivo de este parque es un objetivo de educación medioambiental, ¿ya? Así que adentro hay distintos tipos de cosas, hay incluso como bibliotecas, se hacen actividades para educar en temas medioambientales, con distintos enfoques. Así que hemos visto algunos pajaritos, hemos visto distintas cosas, pero no nos vamos a poder quedar, no vamos a poder entrar y hacer todos los recorridos, primero porque no andamos con ropa adecuada, yo ando con zapatillas, no estoy con botas, y porque además queremos hacer un par de cosas más. Recuerden que durante el invierno los días son harto más cortos, así que tenemos que tratar de aprovechar al máximo este rato de luz que tenemos, pero de todas maneras quise mostrarles esto. Y al otro lado, para que ustedes vean, tenemos el río, que durante el verano, aquí va el agua corriendo, y hoy día está completamente congelado y cubierto de nieve. Otro lugar interesante de conocer, de visitar en Red Deer, tanto en verano como en invierno. De hecho, en verano vinimos y yo les preparé un video que se los voy a dejar acá arriba si es que no lo han visto todavía, es Bower Ponds. En este lugar, este es un parque donde hay unas canchas, pero con nieve no se saca nada, no puedes hacer nada, no se juega ni fútbol americano ni nada, así que ni tenis tampoco. Pero lo que sí vamos a encontrar, por ejemplo, allá al fondo hay una pequeña colina donde puedes deslizarte, entonces la gente trae sus deslizadores, y también vamos a encontrar una laguna que, si la comparan con el del video que yo les mostré en el verano, ahora está totalmente distinta porque está congelada, y te permite la posibilidad de venir a patinar. Es absolutamente gratis, tú puedes patinar gratis. Lo único que si no tienes patines puedes arrendarlo, entiendo que están arrendando allá abajo en el kiosco que se ve abajo. Puedes arrendar patines, no sé si puedes arrendar casco, pero si tienes tus patines es absolutamente gratis. Así que Bower Ponds durante el verano presenta una cara, pero durante el invierno presenta otra cara totalmente distinta que te permite hacer otro tipo de actividades. Para terminar el día vinimos hasta el centro de Red Deer, hasta una calle que se llama Ross, donde hay una serie de restaurantes, donde también hay algunos murales que son parte de un circuito de murales que se pueden visitar o que se pueden ver acá en el centro de Red Deer. Y también de repente se hacen actividades, por ejemplo, el invierno pasado habían unas esculturas de hielo aquí en lo que es como la vereda de la calle Ross, en el centro de Red Deer. Para mí este lugar tiene un significado un poco especial, porque cuando nosotros recién llegamos tuvimos que venir a Red Deer a hacer algunos trámites, por ejemplo, para obtener nuestro SIN number, y ese día pasamos a almorzar justo aquí en la esquina a un lugar que se llama The Pizza & Co., que lamentablemente hoy día está cerrado, no sé si habrá quebrado, no sé por qué razón, pero ya de hace un tiempo que este local no funciona, pero para mí tiene un significado muy especial. Vamos a dar una vueltecita por esta calle Ross y vamos a ver si es que encontramos algo para mostrarles.
Bueno, y en este sector hay unas mesas afuera, afuera de los restaurantes, hay unas mesas donde tú puedes comer cuando el tiempo lo permite, o si tú estás acostumbrado y tienes ganas de comer con esta temperatura, es cosa tuya. Y todo indica que este fue como terreno, entre comillas, ganado a la calle a favor de los restaurantes, porque aquí están los parquímetros que dan cuenta que hasta aquí llegaba la calle. Interesante, ¿eh? Y al frente de la calle Ross vamos a encontrar el City Hall de la ciudad de Red Deer y también la biblioteca municipal de la ciudad de Red Deer. Y afuera vamos a tener esta plaza que durante el verano sirve, no sé, a la hora del almuerzo viene la gente que trabaja por acá y se siente, se tira en el pasto por ahí a almorzar o a pasar su hora de colación. Y durante el invierno no solo se viste de nieve, sino que además está iluminada durante la época de Navidad y Año Nuevo, completamente iluminada con luces de colores. Y frente a la plaza, donde les mostré las luces, está el terminal de buses Sorensen, porque acá en Red Deer, como es una ciudad, hay locomoción colectiva. Espero que les haya gustado lo que es la ciudad de Red Deer. Es una ciudad chiquitita, pero muy amigable. Una ciudad que a mí personalmente me encanta. Me gusta mucho más que incluso Calgary. Es una ciudad que a nosotros nos queda mucho más cerca que ir a una ciudad grande y básicamente tiene de todo. Es una ciudad muy entretenida, así que espero haberles mostrado lo más importante. A pesar de que hubo cosas que se quedaron por ahí, no fuimos ni al Hall of Fame, no fuimos al Heritage Ranch, no fuimos a un montón de lugares que todavía nos faltaron, pero al menos espero haberles transmitido lo que es esta ciudad llamada Red Deer en el centro de la provincia de Alberta en Canadá. Nos vemos en el próximo video de Juane en Alberta. Chao, chao.